Bueno, primero presentate. Bueno, yo me llamo Ana María Arellano, del periodo que vos querés hablar, que era la época del doctor Alfonsín. Yo estaba de directora en la escuela número 30 de Lomas de Mariló de Moreno. ¿Qué te acuerdas de esa época? ¿Qué te puedo decir? A ver, ya en esa época estaba cerca de mi escuela 30 el asentamiento, porque es zona inundable. Había una villa que no desapareció, hasta ahora desapareció, y en épocas antes de Alfonsín se fueron a asentar como a 20 cuadras de mi escuela la gente a terrenos fiscales, que los políticos les dijeron que fueran, que se las iban a dar, y los terrenos eran del obispado. Así que yo, directora de la 30, estuve a cargo del asentamiento. 3 veces iba a mi escuela y 2 allá, agarrándonos botas hasta acá, agarrándonos de los alambres para ir chapoteando barro, porque no podían crear escuela. ¿Por qué tienen que ir al asentamiento ustedes? Porque yo era la directora en esa época de más experiencia, y que dijo la inspectora, bueno, van a María. Y bueno, yo tuve que ahí negociar con la Dirección General de Escuelas, porque cuando me dicen eso, yo le dije al director de escuela, digo, mi escuela yo tengo que tomar un colectivo el mismo, pero 3 secciones más. ¿Quién me las va a pagar? Ahí anotaban todo. Bueno, ahí se nombró maestros con título, lo mismo que yo tenía en la otra escuela, equipo de psicología, que Mario Pasano, que es de acá, estaban de asistente social, todas casillas. Las movías un poco y se te caía todo abajo. ¿Y vos llegaste como directora en qué año? Yo en el 81. La última etapa del gobierno militar. Exactamente, yo di examen en la época del gobierno militar. Aparte se daba el examen, era 2 escritos, aprobabas los escritos, hacías una visita a la escuela, a una escuela, y después el coloquio. Yo en la época militar es verdad empecé. Y entonces digo, si vos estuviste como directora, entonces en los 2 periodos. Exacto. ¿Qué cambios notaste como directora? Bueno, no, después, a ver, yo voy a decir la verdad, mi escuela era una escuela de muy buen nivel, la 30, la sede, que está a 6 cuadras de Puente Roca, está entre el límite entre Morón y Moreno, como quien vas para después a Moreno. Maestras excelentes, muy buen nivel, pero después me costó mucho balancear lo otro, porque cuando se crea el asentamiento, como hacen todos los inspectores, bueno, acá está, digo, bueno, y cuando haya que hacer la promoción, ¿qué pasa? Vamos a venir, los chicos los recolectamos en septiembre. Perdón. ¿Y qué pasaba con esos chicos? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Lástima, porque yo de eso no me guardé copia, me parece. Yo hice como un libro toda la historia de San Ambrosio, que se la dejé el año pasado, cumplió 75 años, porque después, con el tiempo, la provincia compra las tierras, y la escuela ahora se llama Escuela número 75. El año pasado, que cumplió no sé cuántos años, a mí me invitaron, y yo fui y le llevé la historia. Mis alumnos de la 30, yo los recolecté y volvieron a la escuela, mientras se podía habilitar eso otro. Pero los pibes que eran de otros distritos, porque había de todos los distritos. ¿Qué quiere decir con los recolectaste? Claro, los fuimos a buscar con los asistentes sociales a los chicos de mi escuela, porque los otros venían al decirles que le iban a dar las tierras que hizo la gente, de todos lados vinieron, de General Sarmiento, de San Miguel, todos para después tener. Pero la gente que hizo, los jorobó a los políticos. Se habían hecho casillitas, tenían carpitas de tela de avión. No sabe lo que era eso en invierno. Ellos se fueron a sentar en junio, más o menos, porque eran las épocas de las inundaciones. Pero el lugar como escuela para funcionar se creó en septiembre. Los chicos de mi escuela volvieron a mi escuela, porque yo los fuimos a buscar con las asistentes sociales, para que volvieran, que tuvieran el comedor. Y los otros hacían lo que podían. La gente que hizo dividió todo en manzanas, y cada uno empezó a hacer su casita, esperando de nadie.
no había portero, cuando se crea eso no había portero. Bueno, Juan Carlos Salazar, que ahora está de portero, como los hijos más grandes iban ahí a San Ambrosio, ¿por qué se llama San Ambrosio el asentamiento? Porque San Ambrosio es el protector de los pobres, le habían puesto San Ambrosio. Y entonces Salazar me dijo, yo me voy a hacer cargo de Santa María de la Llave, y él barría los salones. No había portero, no había nada, no había un arbolito allá. Cuando llega la parte, bueno, después me dieron comedor, todo lo que vos quieras, pero todo en casillas que eran, morías en el verano. Y cuando había que hacer la promoción, por supuesto, la inspectora nuestra, la inspectora jefe, como eran todas maestras, no estudiantes, yo hice un informe general, cada maestra hizo un informe, y hicimos los contenidos a los que pudimos promover, porque yo le dije a la inspectora, no podemos promover a los chicos que vinieron un mes de la clase. Y los pibes, te digo, bastante buenos. Eso fue en San Ambrosio, que cuando fueron los saqueos de la época de Alfonsín. ¿Cuándo fue? Y fue en el 80 porque después ganó Menem, cuando ganó Menem, que fue en el 89. Sí. Claro, así que habrá sido en el 88, no me acuerdo bien ahora. Yo tenía que ir allá a San Ambrosio también. Entonces, me venía viendo sola hoy. Venían los chicos y decían, ¿sabe, directora? Vino el Coco Lombardi. ¿Te suena el Coco Lombardi? No, porque sos joven. ¿Quién era el Coco Lombardi? Era el intendente de Moreno, que iba en su motito con la boina de las alpargatas a encarar a las multitudes. Pues ya se venía abajo lo de Alfonsín. ¿Entendés? Entonces, dicen, vino. Cuando son los saqueos, a mí me tocaba, no sabes, bueno, saquearon a mis proveedores. Tenía que abrir la escuela para darle de comer a los pibes. ¿A los proveedores de qué? A los proveedores. Yo tenía comedor en el José Hernández, en la 30 y en San Ambrosio también. ¿El comedor dependía de la escuela, dependía del consejo escolar? No, en esa época dependía de la escuela, de la cooperadora. De la cooperadora. Los alimentos los compraba la cooperadora. Aparte te digo que nos daban plata muy buena para comer. Te digo, porque después vino una época de cuando concentró el consejo escolar, como pasa ahora, te traían basura de comida. Cuando la escuela manejaba, por lo menos mi escuela pasaba, de cualquiera que te puede decir, de primera se comía, de primera los pibes, de primera. Y bueno, cuando fueron los saqueos, después me tocaba ver qué pasaba en San Ambrosio y en mi escuela, en la 30. Así que yo me iba de acá, de mi casa, me tomaba un colectivo hasta los portones, y ahí el 269 que me dejaba de este lado porque no cruzaba, por otro lado porque pendían ya que quemaban las gomas en esa época. Y después me cruzaba un señor de enfrente de la escuela. Y bueno, cuando fui al consejo escolar a decir que qué vamos a hacer, que los tiros iban y venían, la inspectora me dijo, vos sos una exagerada. Manda uno del consejo escolar de Santa María, ¿qué pasa? Son tiros, porque estaban robaban igual. Los chicos habían ido a saquear. Cuando volvimos, que más o menos nos normalizamos, decían, directora, ¿quiere comprar zapatillas? Bueno, decime qué número tenés. Y tengo el 37 de un solo pie, porque los habían sacado de las vidrieras del cruce Castelar. Pasar con los cajones de vino, de Cinzano, esto. Y yo me llevaba de acá para las maestras de ahí de Lomas de Mariol, les llevaba la leche y todo. Y bueno, entonces pues el asistente social también fue, e íbamos al cruce Castelar, que había una delegación municipal. Para darle de comer a 100 me daban un pollo, y estaba lleno. Porque toda la vida hubo esa corrupción de querer, como yo le dije un día a uno, con las cosas de los chicos y de los viejos no se juegan, ni de las cosas de la escuela ni las cosas de los hospitales. ¿Esto fue después de los saqueos? Esto fue después de los saqueos, que a mi proveedor vino a decirme, Ana María, les abrí las puertas, todo, para que se llevaran todo, pero aparte de todo, le quemaron todo. Fue muy... A ver, fue bravo. A mí nunca me pasó nada, porque si yo te digo, con los de la villa del asentamiento, a mí nunca me pasó nada. Te llevo un poquito de nuevo para atrás, para el 83, 84. ¿Hubo algún cambio de normativa? En la parte vos decís
En lo estrictamente educativo. Educativo. Pedagógico, La verdad que se trabajaba muy bien. algún cambio de ley, Claro, de pero, norma, pero de la nosotros, estructura académica. ¿sabés qué? Pero nosotros, ¿sabés que trabajábamos? Teníamos una inspectora que nos hizo hacer una experiencia para los primeros y hasta segundo también, con la teoría de Emilia Ferreiro. Genial. El chico trabaja por equipo, aunque estén en primero, trabajaban por equipo, con las frases enteras, nada del método global, ni el método que se usaba en esa época, palabra generadora, nada. Ese cambio fue bueno, muy bueno. Y anterior a eso, antes de que venga el gobierno de Alfonsín, en la época del gobierno militar, ¿de qué se hablaba? De la generación del 80, la formación del ser nacional. Entonces se pasa de esa formación del ser nacional. Pasamos a una más libertad, mucha apertura, mucho más apertura, a mí me va, yo trabajé bien siempre, pero igual nosotros en la época del gobierno militar teníamos inspectoras jodidas, pero por ejemplo en Moreno estaba de intendente Acef, que fue muy buen intendente, nos puso las estufas, porque él no era militar. Estaba con el gobierno militar como intendente, pero no era militar, era civil. Mirá, las escuelas, la primera biblioteca tuvimos ese año. No había biblioteca en las escuelas. Y con esta nueva apertura, lo que vos decís un poco más, con más libertad, ¿no? Aparecen también materias nuevas, ¿no? Y yo ahora, si te digo muchos planes, no me acuerdo. No. Cívica, educación cívica. Claro, pero bueno, en primaria tenías ciencias sociales, ciencias naturales, los talleres tenías. La 30 de primaria. Cada primaria, perdón. Claro. No, lo mío es todo primaria, todo primaria. Sí, y no hay, están las 4 áreas estas, naturales. Sí, matemática, lengua, después tenían educación física, los chicos tenían plástica, teníamos los talleres, los chicos, cada maestro armaba el taller y los viernes, suponete que los de sexto querían ir a hacer carpintería, iban con la maestra que daba carpintería, los que querían pintura, iban así. Fue una época muy linda, los talleres fueron buenísimos. Vos tenías en la escuela, había también docentes que habían transitado las dos etapas. Más vale, sí, porque... Y también había docentes nuevos. Bueno, jovencitos había un montón, pero después estaban las maestras grandes, que eran también ahí del barrio, que eran ya grandes, de edad grande, pero muy buenas personas, muy buenas maestras también. ¿Y cómo vivían ellas ese tránsito? Y aparte, ¿sabés qué pasa? Que también políticamente, ahí no es que nadie manifestaba, porque yo siempre digo lo mismo. La política la podés hacer desde tu punto de vista en donde corresponde. La escuela tiene que ser para todos. Cuando estaban los inundados, ay, si gritan tanto, le decían a los inundados, le traemos los colchones. Y ya los rajé a todos, anda a la mierda. Y el padre Elvio, de Paso del Rey, me fue a llevar un generador de luz. Yo agarraba del que viniera, a mí no me importaba para la escuela, porque a mí no me interesa cuando políticamente yo digo, yo puedo tener mi idea, pero yo en la escuela quiero esto y esto. Yo me llevaba bien con todo. Y las maestras también. Una fue presidenta del Consejo Escolar, Ofelia, muy buena persona, muy peronista, muy amiga de Mariano West, pero también muy luchadora por la escuela. Es decir, no era que estaba la división de que si fuera radical y el otro era comunista, porque había de todo. En esa época. ¿Mariano West en esa época qué era? No, Mariano West no era nada todavía. No era nada. Después, más adelante, vino Mariano West. ¿Vino ya con Menem o estuvo en la última etapa de Alfonsín? Porque yo no lo conocía hasta que una vez con los inundados en la escuela decían, allá viene don Mariano. ¿Qué Mariano ni Mariano? Le habían robado la zapatilla a la cocinera. Yo les armé un escándalo. Recién empezaba a figurar. Y sería en el 80 porque las inundaciones hubo en el 85. Ahora yo no me acuerdo, pero bueno, en esa época empezaba de abajo, no era nadie, Pues nosotros tuvimos, en la época que yo estuve de intendente estaba, primero Acef, después tuvo el chango Ibáñez, que es médico,
que la hermana excelente, fue también presidenta del Consejo Escolar, Graciela Ibáñez, y él excelente. Después estuvo Arregui, creo. Lombardi. No, Lombardo. No, porque Mariano Hues cuando estuvo de intendente, pero yo ya me parece que con él no tuve. No me acuerdo cuál último intendente tuve. No, y Hues viene después de Lombardi. Claro. Debe haber venido con Duval, me parece. Sí. Chame, y vos hablaste hace un rato del método de Emilia Ferreiro. Es una teoría, no es un método. Una teoría. Claro. Pero empiezan a tratar de implementarla ahí en tu escuela con una experiencia piloto. Éramos 6 escuelas, que la inspectora eligió 6 escuelas. Ajá. ¿Y quién había seleccionado esas 6 escuelas? Ya estaba la escuela 27, mi escuela, no me acuerdo cuántas éramos, no eran 6 me parece. Y la inspectora elegía al voleo. Fue una experiencia muy buena. La inspectora de Moreno. La inspectora, algunas eran de Moreno, otras eran de la capital, por ejemplo, pero bueno, eran de ahí. Muy buena experiencia. Las maestras pasaban hasta tercer grado con los chicos. Pero estas 6 escuelas que vos decís, ¿son 6 del distrito? Son todas de ahí, sí, 6 son de la provincia? Todas del centro, de ahí del Cruce Castelar, porque la misma inspectora teníamos. Porque yo trabajaba para el lado del Cruce Castelar, yo estaba mucho más acá. Estaba la 11, la 27 pues estaba Delia Vadillo, la 34, que estaba Blanca López era de la 27, no me acuerdo ahora, pero éramos, y después nos juntábamos para ver lo de la experiencia. Fue muy buena, los chicos aprendían a leer re bien. ¿Tuvo continuidad esa experiencia? Y porque después terminaba hasta tercero era, después no sé, porque yo después no me acuerdo ya, después. Porque acá es así en este país, lo que está bueno a veces no se hace. A veces no se hace. Y la época de los saqueos, dijiste, fue más o menos en el 88. ¿Te acordás también del 88 una huelga? La huelga, no, pero a Alfonsín le hicimos una huelga. Sí, en la época de Alfonsín. Por supuesto, un montón de días, 45 días fue la primera huelga que hice a Frondizi, te voy diciendo. Así que yo soy una institución, te diré. Con Cristina Pornú pegábamos los carteles. Y después, ¿cómo se llama esto? Con Cafiero era de pocos días, pero con Alfonsín fue una larga. ¿Te acordás por qué fue esa huelga? Supongo que era por sueldo. Ya estaba Marcos Garcetti en la CETERA, cuando fue la huelga de Alfonsín. Muchos días fueron, sí. Por ejemplo, nosotros teníamos la obligación de abrir por el comedor. Así que yo, si me adhería al paro, por supuesto no firmaba. Porque te voy a explicar lo que hacen algunas escuelas, con todo el corazón y el dolor, porque yo trabajé siempre en la escuela del Estado. Hoy mismo, no pasan las faltas, no pasan las huelgas. Cuando cobraron este año esos 4.000 y pico de pesos, no sé, viste que dio la provincia como premio del año pasado, y son tan vivos que los cuentan en escuelas privadas donde trabajan. En mi escuela la secretaria hacía paro, y bueno, yo aunque hiciera el paro tenía que hacer la planilla de sueldo y las hacía. Pero yo también, si me adhería al paro, me adhería, porque es así. ¿Y cómo repercutió en la comunidad esta huelga tan larga? Con los chicos, con la familia, con las compañeras y compañeros de la escuela. En la escuela en general había que trabajaban en Norma, 2 o 3 que iban siempre a dar clase, y lavamos el comedor igual. Yo igual para el comedor tenía que ir, pero no iban tantas maestras, porque allá también son, mis maestras eran medias guerrilleras también eran. me río solo. No, ¿sabés cómo defendían la escuela? Cuando se nos cayeron los techos en la 30 y viene voy a buscar la inspectora, no la encuentro, y cuando yo vuelvo a la escuela en los 2 colectivos, dice Ana María, ¿dónde están los alumnos? Acá, señora, te mostré el libro de acta, los pares de acuerdo, porque era una escuela muy linda, la escuela 30, era del plan Sarmiento, planta baja y primer piso, muy linda, y tenía bloques de yeso, y un día se cae un bloque de yeso mientras la maestra estaba dando clase. Pasó. Otra vez pasa lo mismo. Entonces pensábamos que era en el primer piso,
que todos los techos de madera no le habían puesto Pentax y la madera se pudrió. Los bichos. Y pensábamos que era un solo salón. Cuando suspendo las clases, todos los maestros en la escuela, cada uno cumpliendo su turno, los profesores también, tareas a todos los que venían los padres con los chicos con los padres, tareas. Porque después tuve que dar clase 2 horas, hasta que llegaron las vacaciones de invierno. Porque cuando vienen de La Plata, dice el tipo, ay, ¿por qué el ingeniero? ¿Por qué suspendiste o el arquitecto? Escúchame, le digo, ¿usted va a ser responsable si se mata un chico o una maestra? ¿Cuándo fue esto? Y eso fue también en el 80 y pico. 80 y pico. Porque yo en el... Te vuelvo la pregunta. Sí. Porque por ahí a veces cuando hay una huelga, los padres... No, los padres... ¿Sabés ¿Cómo es la relación con los padres? Muy buena, porque sabés que los maestros eran muy laburadores. Yo no te puedo decir, yo no sé si en una escuela privada tenían los maestros que tenía yo. Excelentes los excelentes. Entonces no tenías problemas con los padres. Al revés, apoyaban, porque eran muy buenos maestros. Ahora capaz que, ahora le dan una patada en el culo a los maestros. Digo yo, no sé, no, ya se jubilaron todos, te diré, no quedó nadie, de la escuela no quedó nadie. Yo estuve también cuando cumplieron los 50 años de ahí. Mis alumnos abren la puerta cuando voy a los 50 de las 30, dice Ana María, uno de traje, ¿se acuerda de mí? A ver quién son. González, ¿se acuerda que nos llevó por primera vez a un viaje a Embalse, como con 120, con 140? Dice, es la única vez que habíamos salido de acá nosotros, y ahora era profesor de gimnasia y director de una escuela privada. Otra que fue con la bandera, dice, ay, Ana María, si la ve mi mamá se muere. Otro, Raulito González, venía con las manitos heladas, vivía en la villa, y las porteras lo metían en la cocina y le calentaban las manos. Maestro titular, director de una escuela. Eso, para mí, era como si me hubiese sacado la lotería. Lo mejor que me ocurrió en la vida, escucharlos, yo siempre les decía, la villa es una circunstancia en la vida. No se agarren de que porque están en la villa no van a salir. Pero ¿cómo se sale de la villa? Trabajando, estudiando. Y a la madre que le decía, señora, usted es muy linda, pero usted se tiene que lavar la cabeza y venir limpia como vienen las otras madres. Un día casi me mató y después el otro día vino con la cabeza lavada. No, porque así tienes que trabajar ahí, ¿eh? Uh-huh. Y la gente, la verdad que muy buena gente. Yo no puedo decir. Escúchame, ¿te acuerdas después de esta huelga prolongada una movilización muy grande? Que fue, yo me acuerdo, fuimos al centro, que salí en la televisión y todo, por allá por la calle Florida. La Marcha Blanca. No estás más acá. A la Marcha Blanca, yo no iba con ningún gremio. Yo me tomaba el tren acá, después me juntaba allá. Me iba hasta 11, en 11 me tomaba el subte. Yo conocí a Pérez Esquivel, bueno, ¿cómo se llama esta que está? Marta Maffei, que estaban en la carpa, a todos los que estaban, porque yo me iba sola. Perdón, esa es la carpa, sí, eso fue un poquito después. Allá en el 88, que vos recién estabas empezando a comentar. La primera marcha. Marta que se hizo al centro. Claro, sí, de esa que te acordás. Y bueno, qué sé yo, éramos muchos. Yo iba a todas las marchas, todas. ¿Y tus compañeras y compañeros? Bueno, de mi escuela. ¿Eran todas maestras o había varones también? Y maestros no, bueno, estaba Alfredo, pero estaba en el asentamiento, David en el asentamiento, yo en la 30 tenía profesor de gimnasia, maestros varones, en esa época varones no, en el asentamiento sí. No, iban a las marchas, sí. ¿Y algunos de los estudiantes o familiares acompañaban? No. Me acompañaron cuando fueron los de los techos, que fuimos a La Plata, los padres fueron conmigo en un micro, y de La Plata le dijeron a la presidenta del Consejo Escolar, que no vengan, que acá tenemos el cheque preparado, no los traigan. Se alquilaron el micro, no lo habíamos alquilado, me lo puso el Consejo Escolar, con la madera podrida nos fuimos, vine con el cheque en la mano. Y después una última, llegando a las últimas preguntas.
¿Te acuerdas? El gobierno de Alfonsín en algún momento intentó hacer una reforma de la ley de educación, hizo como una consulta. ¿Te acordás de eso? Mucho no. La consulta educativa. No, bueno, porque después de Alfonsín vino el octavo y después vino el octavo y Sí, el noveno. pero la antes, reforma, durante el gobierno de Alfonsín, pero no sé ¿te acuerdas? Un intento de reforma de la ley, una consulta educativa. ahí no me acuerdo, ahí sí que no me acuerdo. Mirá que tengo mi memoria fresca, pero tanto no. Tenían jornadas de... Sí, teníamos jornadas de perfeccionamiento, sí. ¿Y qué se discutía ahí? Y bueno, depende del tema que nos tocara. A veces lo planteaba la escuela, porque a veces la escuela podía plantear el tema de acuerdo a las necesidades. A mí me pasaba que no era lo mismo estar en las 30 que ir a San Ambrosio. A veces me iba a San Ambrosio a la jornada, pero a veces los chicos venían para mi escuela y bueno, nos separábamos porque la problemática de una escuela no era la misma que la otra. Y de los pibes tampoco. La cuestión salarial. ¿Cómo sentiste que fue variando Yo te voy a tu poder explicar. adquisitivo? Yo cuando empecé a trabajar con mi sueldito de directora, un solo cargo tenía. ¿Por qué me fui de José Hernández yo? Yo tenía un cargo en el José Hernández, pero no había turno noche. Entonces yo tenía que ir 3 veces a la mañana y 2 a la tarde a la escuela como directora. No tenía que rotar, así que tuve que renunciar. Y después me reincorporé al José Hernández cuando me iba a ir ya de la 30. Con mi sueldo de directora yo iba siempre arreglada, zapatos de taco. Te rendía en ese momento la plata. No digo los valores como serían, no te puedo decir, pero te rendía la plata. Después empezaron todas con doble cargo y demás. En general la mayoría tenía un cargo solo. ¿Y la hiperinflación ahí cómo afectó? Bueno, y eso después sí que ahí reventó bastante, sí. ¿Y cómo se negociaban? ¿Había paritarias? No me acuerdo si había paritarias, no sé cómo hacían los gremios. ¿Qué querés que te diga? No te acuerdas. No. ¿Alguna otra cosita de esta época del mundo hacia adentro del sistema educativo que te acuerdes, que quieras compartir? Yo, la verdad que, es mi experiencia, ¿no? Sí. Pero yo estoy contenta de la experiencia que hice, del lugar que me tocó ir a trabajar, de la gente con la que trabajé. Cuando fue la despedida, la gente de San Ambrosio, una carta que yo ni me la esperaba. Es decir, la gente muy afectuosa, porque si vos los respetabas, me esperaban en la esquina del colectivo y te daban la mano para bajarte el colectivo. ¿Dónde te la dan ahora? Es decir, había mucho respeto a la escuela. Es decir, se respetaba la institución como escuela. ¿Y vos sentís que eso fue cambiando? Sí. ¿Por qué te parece que cambió? Bueno, yo creo que cambió todo, ¿no? Pero yo creo que de ambas partes. Yo digo que todas las cosas son mutuas. Hay que poner un poco de cada lado y ponerte como yo siempre digo, en un término medio, porque eso también hasta cuando vos querés aplicar una sanción o decirle a algún alumno, siempre hay que tener un término medio. Yo fui siempre, pues hice los cursos de jóvenes negociadores, cuando estaba en José Hernández, para que a negociar, viste, con ellos. Entonces siempre fui muy negociadora. ¿Cuándo fue el curso? Y ese fue, y todavía estaban las Castillas abajo, todavía vivía Hernán Pacheco. Mira, yo por ahí, porque yo no tiro a veces las cosas, yo hice hasta el de la Concharía, que era del Ministerio de la Provincia, de la drogadicción también hice ese curso. Y viste, porque en el secundario también tenés que aprender a negociar con los pibes. Y negociar y cómo. Digamos, yo siempre digo, todos los extremos son malos. Ni ponerte mucho para allá ni para allá. Yo digo, como docente, no te puedo decir, y como persona también, siempre un término medio. No sé vos qué opinás como docente, vos que tenés alumnos también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ana. fue un placer. No, por favor.